Para indagar un poco más en cómo fue que mi conciencia me habló, mi yo observador me habló y me sacudió a la realidad, mm, les voy a contar cómo fue, o cómo sigue siendo que la conciencia me habla, porque siento que eso fue el inicio de una búsqueda que aún la estoy transitando. A la búsqueda, para ser honestas, aún lo estoy transitando. Yo no siento que todavía me haya encontrado, pero bueno, volvamos. En un mes determinado del año pasado, del 2025, haciendo lo que siempre hacía cuando necesitaba regular mi sistema nervioso, que toda la vida hice por instinto, por intuición o por lo que sea, que era encerrarme en mi habitación, en la oscuridad, a poner música muy fuerte, una música tan fuerte como para poder callar mis pensamientos. Y me movía, bailaba, pero no era un baile, una coreografía, siempre fue un movimiento de cómo me llevaba la música que siempre elegí por lo general era instrumental, pero no todos los días sentía la necesidad de la misma música. A veces eran sonidos más bruscos, más violentos, otras veces eran más armoniosos, otras veces eran más delicados. Obviamente iban a la par de algún estado anímico, pero que yo hacía totalmente por impulso, totalmente por intuición, por frecuencia. Yo me sentía de alguna manera y buscaba de alguna forma regular a través del sonido. Cuando estaba, uno pensaría, si estás en un estado de mucho enojo, vas a buscar que te calme. No, cuando yo estaba en un estado de mucho enojo, buscaba más furia en los sonidos, porque con esos sonidos mi cuerpo se movía de una manera determinada, violenta y brusca, y hacía que liberara todo eso. Estoy segura que hay técnicas que se hacen y que tienen un nombre, pero yo juro que no lo hice por una técnica, por un nombre, lo hice desde que tengo más o menos 10 años, entre 10 y 11 años empecé a tener este hábito de encerrarme en la oscuridad, de buscar ese espacio para apagar los pensamientos. Y si qué pensamiento tenía a los 10 o 11, no sé, estaba sobreestimulada. Lo que fuera, yo necesitaba estar ahí en mi mundo, era mi mundo, porque era estar conmigo y nada más que conmigo. Pero más de que eso, que regulación emocional, más de eso no salían. Yo sé que después de esas sesiones, que ahora las llamo así, de encierro, a mí me sirvieron un montón porque sé que salía de ahí en un estado diferente al que había entrado. Entonces, yo reconocía eso a temprana edad, entonces me lo respeté. Pero ¿qué pasa? Ustedes piensen, 10 o 11 años, vivís con tu familia, tus padres, tu hermana, tus familiares, las personas que te visitan, no entienden qué estás haciendo. Y yo nunca tuve el vocabulario o el conocimiento para explicar lo que a mí me pasaba. Y yo lo hacía por mero impulso, por una cuestión intuitiva de que sentía y estaba segura de que eso me hacía bien y yo no lo cuestionaba. Había algo más grande que yo y que mi cerebro y que mi conocimiento que me decía que ahí iba a regular. Entonces yo no lo cuestionaba, nunca lo cuestioné. A mí me hacía bien, punto. Eso sirvió en un punto. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo le explicas a los demás qué haces ahí? No sé, porque no sé qué hago. ¿Por qué te encerrás? No sé, ¿por qué apagas la luz? No sé, es una necesidad. Pero te chocas las cosas. Y la verdad que no. La verdad que no me chocaba nada. Y yo me movía. ¿Y qué haces? ¿Bailás? Sí, me muevo. Pero esto lo hablaba únicamente, puedo decir, con mi mamá, nadie más. Pero nunca entendió qué hacía yo ahí. Nunca entendió mi necesidad de ese aislamiento. Nunca lo entendió. Y está bien. No tenía por qué entenderlo. A ella quizás no le pasaba. Pero con ese no entender venía siempre una cuestión de pelea, de discusión, o de salidas bruscas de eso, porque era todo un trance que yo vivía ahí. Entonces, por ahí no iba a esperar que a mí se me pasara y me regulara el sistema. Había que hacer cosas en la casa, entonces era abrir la puerta y prenderte la luz y vos, toda la cabeza como, ay, yo estaba en medio de un trance y me despertaron de golpe y anda a poner la mesa. Eh, entonces, no lo viví mientras que convivía con mi familia, no lo viví de una manera armónica y orgánica, no, era traumático. Entonces, en algún punto en mi cabecita de preadolescente y adolescente entendió que eso era algo que debía hacer cuando no molestara a un otro. Entonces empecé a utilizar esos espacios cuando no había nadie, por eso yo era tan feliz cuando decía, ay, te quedas sola.
Yo era la persona más feliz del mundo y se quedaba sola, porque nadie me iba a molestar si yo me encerraba, porque aunque estuviera sola toda la casa, yo tenía que estar en mi habitación, a oscura y con la música al palo. Sí. Entonces, tengan en cuenta que era una época que la música no era fácil de conseguirla, no es que teníamos YouTube, ni siquiera en esa época teníamos internet ni computadora, así que por lo general lo que yo escuchaba era la radio. Y si no, era a una edad me regalaron un equipo de música con un CD de mi artista favorito, que era Michael Jackson en ese momento, y yo lo escuchaba siempre dos o tres canciones en las que yo sentía que la frecuencia era la adecuada para regular este sistema y, y me hacía bien. Y yo, bueno, me encerraba y eran dos o tres canciones que sonaban, imagínense, hasta que no podía escucharla más, de odiarla la canción. Pero bueno, gracias a Dios después con la tecnología fue un poco más accesible acceder a distintos tipos de música y los trances fueron evolucionando con el tiempo. ¿Pero a qué iba con esto? Ah, iba a que yo aprendí que esto no era bien tomado por los otros, por los demás. Y la verdad que mis amistades no conocía a nadie que alguna vez contara que tuviera algún tipo de necesidades como esta. Es más, me ha pasado de que alguna amiga cayera a mi casa y ¿qué estabas haciendo? Ah, estaba escuchando música. Ah, sola. Bueno, escuchemos. No, yo escucho música sola. Yo no escucho con otros. O sea, porque no es parte del trance. Entonces, bueno, ustedes entiendan, adolescencia, uno quiere encajar y lo vas a hacer naturalmente porque es necesario. Así que yo nunca lo contaba. A medida que pasaron los años, puede que se haya hecho más raleado entre un trance y otro, o sea, pasaba más tiempo entre uno, pero siempre fue necesario. Y en la vida adulta, la única vez que yo tuve que explicar esto, esta necesidad, fue cuando el observador, la conciencia, me dijo algo y que yo tuve que armar todo un libro en base a ese algo y que dije, ¿cómo llegó ese algo? Fue ahí. Y fue la primera vez con 42 años que yo conté. Imagínense, 42 años que yo conté que yo hacía esto y me pasaba esto. ¿Y por qué lo conté? Porque tuvo mucho sentido, porque ahí entendí que esos momentos yo me estaba comunicando conmigo misma de una manera muy corporal, pero era con frecuencia, a través de la frecuencia de la música y mi cuerpo hacía de antena y por eso podía conectarme conmigo y que yo no soy solo yo, mis acciones, mi cuerpo, mi físico, yo soy mucho más, yo soy parte de algo más grande y eso lo sentimos todo, pero no sabemos cómo conectar. Entonces yo me di cuenta que yo había hecho eso siempre, pero no lo había puesto en palabras. Y yo pensé que todo se resolvería en mi vida cuando lo pusiera en palabras. Entonces lo puse en un montón de palabras, todo eso escribiendo un libro. Pero no, adivinen que no se resolvió solamente poniéndolo en palabras. Me quedaba mucho camino para resolver quién era yo, quién era, qué era todo eso del que era parte. Era habitar esa nueva identidad. Era, era encontrarme a través de esa incógnita de quién soy entonces, cuál es mi misión entonces. Y es lo que estoy haciendo y es lo que busco, es lo que espero encontrar en este espacio. Yo sé que poner en palabras las cosas nos ayudan a entender, nos ayudan a sanar, pero también sé que encontrar a alguien más que le pase esto puede ayudarme. Entonces, básicamente lo que yo estoy haciendo acá es, no te vengo a prometer que te voy a ayudar cómo encontrarte a vos mismo si estás perdido en tu propósito, pero voy a hacer todo lo posible para que mi experiencia se explique de alguna manera en que puedas conectar con tu experiencia y de ahí saquemos algo. Esa es la idea, porque no tengo las respuestas, pero sí me ha pasado determinadas cosas que parecen ser lo más cercano a lo que se llama la noche oscura del alma y estoy atravesando el umbral de la noche, desde después de la noche oscura del alma y todavía no llegué a la iluminación. Me siento en un lugar re oscuro y que creo que es la primera vez que lo estoy transitando, pero con fe a que a algún lugar voy a llegar, no sé cuál, pero sé que voy a llegar a algún lugar y que no es el piloto automático en el que estaba viviendo.